¿Palestina o la Argentina? Palestina o la Argentina. Si los gobiernos se muestran dispuestos a conceder al pueblo judío la soberanía de algún territorio neutral, la Society entablará discusión sobre el territorio que ha de ser tomado en posesión. Dos países tienen que ser tomados en cuenta: Palestina y la Argentina. El imperio judeo-sionista y la desintegración argentina, del yugo sionista a la Argentina posible, que el objeto sería la desintegración territorial de la Argentina para establecer a sus expensas un Estado judío, por similitud a lo sucedido con la instalación del Estado de Israel en Palestina. Pero lo único cierto del asesinato material de Rucci es que los disparos que le hicieron a Rucci fueron hechos desde una escuela judía, que estaba frente al lugar de estacionamiento de su auto cuando le disparan, cuando él iba a tomar el auto. Dos palabritas sobre Herzl. No vamos a entrar, que es el fundador del sionismo, no vamos a entrar en muchas informaciones. Sobre él hay mucha bibliografía, normalmente bibliografía a favor, por supuesto. Es el fundador del sionismo como entidad internacional, como una concepción política internacional, pero Herzl tuvo una mirada muy particular para la solución del problema judío y de asignar un territorio al pueblo judío que estaba en la diáspora en todos los países del mundo, como había sido profetizado en la antigüedad que iba a ocurrir por nuestro Señor Jesucristo 2000 años antes, que inclusive el templo no iba a quedar piedra sobre piedra del famoso templo de Jerusalén. Bueno, él tuvo dentro de todo esa composición internacional y distribución de los judíos por el mundo, él tuvo la particularidad, alguien se lo debe haber dicho, algunos debían haber conocido el Río de la Plata, y puso dos opciones para constituir ese hogar judío que él pedía que se asignara, ese territorio, para que habitaran los judíos del mundo y se concentraran y volvieran a reunirse. ¿Palestina o la Argentina? Palestina o la Argentina. Fíjense, este señor que ni siquiera conoció el Río de la Plata, y no sé cuántas personas habrá tenido trato que fueran del Río de la Plata, pero sin embargo sabía perfectamente las características de todas las tierras de lo que hoy es la Argentina y de las riquezas que contenían ese territorio. Él escribió el libro que se llama El Estado Judío, que está contenida en este libro donde yo tengo las obras, las páginas escogidas, o casi la mayor parte de las obras que en su momento publicó Teodoro Herzl. Dentro de esta obra de páginas escogidas, del libro que he tenido desde hace muchos años, está El Estado Judío, y está editado por una editorial de confianza, y la editorial Israel, así que no hay posibilidad de modificación o alteración a la verdad histórica de lo que escribió Teodoro Herzl. Al lado ustedes ven otro libro que se llama El sionismo y las naciones. Bueno, ese es un estudio hecho por el profesor Catella, a quien yo tuve
digamos, la suerte de conocer muy pocos años antes de que lamentablemente falleciera. Era un hombre muy culto, muy sabio sobre este tema, sabía perfectamente. Él formó parte de la primera embajada argentina en Israel en 1948 y estuvo por largos años destinado en embajadas que rodeaban de países, que estuvo en Egipto y creo que estuvo también en el Líbano. Es un hombre muy conocedor del Medio Oriente y que, por supuesto, sabía las versiones de los dos bandos, de los dos lados, del lado árabe y del lado judío. Él me contó que lamentablemente él descubrió, cuando estuvo varios años ahí en Medio Oriente, cuando ya estaba en Egipto, había pasado de Israel a Egipto, y en su trato con los árabes y los sirios, descubrió que lamentablemente los árabes no tenían, digamos, muy pobre cultura y conocimiento histórico sobre el problema del sionismo y sobre el problema del judaísmo, dado que siempre los árabes, los islámicos, consideraron a los judíos como la gente del libro, como nos consideran a nosotros, pero con más razón a ellos, del libro refiriéndose a las Sagradas Escrituras, al Antiguo Testamento, que es un pueblo del libro, un pueblo de la Sagrada Escritura. Solamente le leo este párrafo donde nos mencionan. Dice: entonces, si los gobiernos se muestran dispuestos a conceder al pueblo judío la soberanía de algún territorio neutral, la society, en inglés, la sociedad, supongo que es la sociedad sionista, o la sociedad judía, o las altas jerarquías de la sociedad de los más altos, de la élite judía mundial, entablará discusión sobre el territorio que ha de ser tomado en posesión. Tomado en posesión. Dos países tienen que ser tomados en cuenta: Palestina y la Argentina. En ambos países se ha hecho notables tentativas de colonización. Obviamente, lo sabemos, eso probablemente se sepa un poco más, no tanto, pero se sabe, basado en el principio equivocado de la infiltración paulatina de los judíos. Es decir, esa inmigración, esa colonización se hizo inicialmente por parte de los judíos como un intento de hacerlo disimuladamente, una infiltración, como dice acá Teodoro Herz. Equivocadamente eligieron el camino, el modo de la infiltración, de entrar sin hacer ruido, de entrar haciéndose el desentendido, entrar disimuladamente, sin llamar la atención, de pasar que nadie se diera cuenta de que eran extranjeros y judíos. Eso está en la página 111. Y se pregunta: ¿Palestina o la Argentina? ¿A cuál de las dos hay que dar preferencia? Eso era antes de que la famosa carta del primer ministro Balfour a el barón de Rothschild, en la que le comunica que había sido asignada la región de Palestina para hogar nacional de los judíos. La society, la sociedad, esa que recién me referí, tomará lo que se le dé y hacia la cual se incline la opinión general del pueblo judío. La society averiguará ambas cosas: cuál
sería la preferencia de los judíos y cuál sería la decisión finalmente de las élites superiores del judaísmo mundial, que ya en esa época no pasaba desapercibido. Ya en 1880 esta Society ya era un poder mundial, no era una empresita más, no era un banquito más de alguna región del mundo, ya era un poder mundial. Vamos a ver el Plan Andinia y su relación con la actualidad internacional. ¿Por qué yo lo relaciono, el Plan Andinia, con esta situación internacional? Porque la situación en Israel es altamente conflictiva. Israel está corriendo graves riesgos de dejar de existir si se agudiza el problema de la guerra con sus vecinos árabes o con otros, con Irán, o si se escala más todavía, con sus probables aliados de Irán, que serían, entre otros, China, Rusia y obviamente algún poderoso Estado árabe, de los que son vecinos de Israel. Bueno, que el Plan Andinia, ¿de dónde sale? ¿Cómo es? Tengo que hacer una breve historia. Ustedes van a tener la exposición del slide y por lo tanto van a poder detener después. Es el número 14, señor director, y lo leerán con más detalle. Miren, esto del Plan Andinia se empezó a hablar como un rumor, primero como panfleto, se difundió a mimeógrafo, que es un artefacto reproductor gráfico que había en nuestras épocas de jóvenes, en los años 60, era el medio para difundir cosas o panfletos o de menor calidad, mucho menor calidad que un libro. Pero la forma pública, de forma tal que los medios de comunicación tomaron cuenta y no se hicieron los estúpidos y que eso ya andaba circulando. Y andaba circulando entre los sectores de pensamiento nacional o nacionalista y también, hay que decirlo con justicia, entre algunos miembros o gente perteneciente a los sindicatos de la CGT. Pero la primera vez que esto se hace público y los medios no pudieron ocultarlo es cuando el doctor Walter Beberaye Allende le dirige una carta abierta al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, el 1 de noviembre de 1971. Ya había empezado la guerrilla, ya había empezado Montonero, ya habían asesinado a Aramburu, ya había atentado, ya eso estaba hirviendo, ya había pasado el Cordobazo, que fue en 1969. Bueno, ahí se hace, por iniciativa de Beberaye Allende y por alguna denuncia de la DAIA, se da intervención a la justicia federal, interviene el juez, abogados y jueces en Tucumán, y todo eso está registrado y con mucho más detalle. Esto es nada más que una breve referencia en estos dos libros que les presento. Uno es de Sisoric, Jacques Zoilo Sisoric, o Sisoric, el imperio judeo-sionista y la desintegración argentina.
Ese es un libro donde hay referencia sobre este plan Andinia, y donde ya hay algo escrito como libro, ya es algo formal, no es un papel que anda dando vueltas, que es anónimo, si bien el plan es anónimo, pero hay alguien que se hace responsable y lo reproduce dentro de un libro. El otro es el que hace el doctor Walter Beberaya Allende, que se llama, que ustedes lo tienen ahí, Del yugo sionista a la Argentina posible. Esto fue en el año, si no me equivoco, fue en el año 1970 creo que 72 o 74, ahí entre esos 2 años. Es un pequeño libro donde también lo incluye, y ahí están los prolegómenos en la cual intervino el doctor Walter Beberaya Allende, que fue el vehículo que hizo posible el conocimiento público que los medios de comunicación, controlados en su mayoría por gente de bien y correcta, y correctamente, políticamente correcta, y que por lo tanto estas cuestiones ellos no tocan, no hablan, no la menean, no la tratan, no existe para ellos, que en esa época fue importante. Fue la época del retorno de Perón. Por eso Rucci tenía una notoriedad extrema en los años 70. Se dice que, por rumores, no tengo pruebas fehacientes, de que Rucci ayudó a la difusión de este plan para que esto, o por mimeógrafo, o por el libro, o por esto, por aquello, de alguna forma esto tuviera más conocimiento público, que no sea una cosa de oídos, de rumores, de que se dice y que se habla, sino que ayudó económicamente a que esto se difundiera activamente en esos 2 o 3 años entre el 70 y el 73. Eso se dice, vuelvo a repetir. Hay una serie, ustedes van a ver acá en las slides previos, unos textos originales sobre este origen, escritos en el libro de referencia sobre el origen del Plan Andinia y los intercambios que hubo entre la AMIA, la DAIA sobre todo, y el doctor Beberaya Allende. Yo lamentablemente conocí al doctor Beberaya Allende 2 años antes de que falleciera, no lo había conocido con anterioridad, era conocido así públicamente por su actuación por este tema en especial, que había sido el que viabilizó la publicidad de este plan. Y bueno, ustedes saben que esto se atribuye a que supuestamente el texto del Plan Andinia no lo dice explícitamente, ¿no? Que el objeto sería la desintegración territorial de la Argentina para establecer a sus expensas un Estado judío, por similitud a lo sucedido con la instalación del Estado de Israel en Palestina árabe en 1948. El conocimiento de dicho plan resulta de la infidencia que habría cometido uno de los presentes en una reunión en la que habría disertado un tal rabino Gordon de Nueva York
el 23 de marzo de 1969, de 21 a 23 horas, en la sede del templo israelita de Paso 423. Bueno, creo que esto no se pudo comprobar, no hay datos fehacientes. Esto es muy similar a los protocolos de los sabios de Sion. Nadie es autor, que es apócrifo, que fue inventado, que esto, que otro, que de aquí, que de allá. Pero se puede decir, en general, respecto a los protocolos de los sabios de Sion, que gran porcentaje de las predicciones o previsiones de los protocolos que exponen los protocolos de los sabios de Sion, que fueron sometidos a juicio en Suiza, al Poder Judicial suizo, y que tiene una sentencia dudosa, muy dudosa. No es cierto que se haya dicho que eran apócrifos y demás cuestiones. Es dudoso. Es que también no tienen autor, que habría sido una falsificación, atribuido falsamente a los judíos y demás cuestiones. Pero si uno compara, y lamento no haber traído el libro para mostrárselo, de un autor cubano muy versado sobre el estudio de los protocolos del sabio de Sion, y se dan cuenta que ese estudio se hizo exhaustivamente en muchos lugares de Europa, y la conclusión es que sí, probable que no esté la partida de nacimiento ni el testigo del nacimiento de esto, pero hay muchas coincidencias, y como conclusión, mucho de lo que se señala en los protocolos de los sabios de Sion se han cumplido y están en proceso de cumplimiento. Acá hay una pregunta que yo me hago, si pone el último slide, señor director. Fíjense al pie, no vamos a discutir sobre la autenticidad, el ataque terrorista y asesinato de Ignacio Rucci. ¿A qué se debió? ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué lo mataron? No creo, nada indica que tenga que ver con la publicación o la viabilidad que Rucci probablemente habría facilitado para que esto se conociera dentro de la sociedad argentina. Eso es una suposición. Pero lo único cierto del asesinato material de Rucci es que los disparos que le hicieron a Rucci fueron hechos desde una escuela judía, que estaba frente al lugar de estacionamiento de su auto cuando le disparan, cuando él iba a tomar el auto para salir de un departamento en el cual había estado. Eso es lo único cierto, lo cual tampoco indica nada, porque por ahí se puede haber entrado de contrabando, se puede haber entrado por otra propiedad, etcétera, etcétera. Hay mil coartadas para decir que esa entidad no tiene nada que ver con el asesinato, y es probable que sea así. Y es probable pero lo cierto es que desde ahí se disparó. Eso está judicialmente probado, que se disparó desde una escuela que estaba enfrente al auto estacionado al cual iba a subir el señor Ignacio Rucci. Nada más, no hay otra prueba, no hay prueba de nada. Pero ustedes saben, claro, los militares a veces estamos un poco más empapados de esto de los planes. El plan, los militares están acostumbrados a trabajar con planes. El plan
se hace en base a supuestos. Los supuestos uno imagina una situación futura que sea viable, que sea probable de ejecución. Y en base a eso, de que ese hecho ocurra, se toman disposiciones para evitarlo, para neutralizarlo o para aniquilarlo o destruirlo. Tres opciones. A veces, por eso los planes se siguen con información actualizada. Se tienen que actualizar constantemente. El plan está siendo actualizado en función a la información actual. Viene una información que modifica alguno de los supuestos del plan, hay que modificar el plan. Bueno, entonces un plan no es algo fijo, que es para la eternidad. Eso está en evolución, siempre permanente. Depende mucho de la inteligencia que se reúna después de haber sido hecho el plan. No es que se archiva y se saca de la estantería el día que uno quiera usar el plan. No, en el lapso entre que se aprueba el plan y el lapso en que se ordena que se ejecute el plan, han pasado meses, semanas, años, y eso ha sido actualizado en el transcurso. Por eso no es nada determinado, nada fijo, eso va cambiando, se va de acuerdo a la situación que va modificando los supuestos del plan, sobre el cual está hecho el plan. Y hay planes que quedan sin efecto porque los supuestos quedan directamente anulados, porque no se cumplieron, porque no se pueden hacer y quedan descartados la información que alimentaba el plan. Entonces el plan se archiva y se hace otro plan que tenga algo que ver o alguna relación con un hecho similar. Hago esta aclaración para que no se crea que todo esto es algo mágico que está archivado en algún lugar, en alguna caja fuerte. Los planes existen, pero son valiosos en cuanto se actualizan permanentemente con la inteligencia real del momento. Bueno, en Patria Argentina nosotros hemos hablado de este plan Andinia en dos oportunidades y hemos hecho una pequeña estructuración y división del plan metodológica para entenderlo. 1 de noviembre del 2006, en el número 228, página 6, el plan de destrucción de la Argentina. Así nomás yo lo titulé, sin darle el nombre propio que tenía y que era conocido por todos, Plan Andinia, porque no se daban las circunstancias políticamente correctas ni seguridad de equidad si había un problema judicial que alguien dijera que estaban frente a un caso de antisemitismo explícito al sostener que el Plan Andinia existe. Y para evitar eso, yo no publiqué el plan, pero no le puse qué nombre tenía, que ese era el plan, que había un plan de destrucción de la Argentina. ¿Y en qué consistía el plan? Bueno, publiqué textualmente el plan que se habría publicado en el año 69-70 y que de los originales, ¿no? Un plan que me merecía confianza, que venía de una fuente confiable, que no era una elucubración de algún soñador. Era, y lo comparé con otros ejemplares que había en ese momento en circulación. Y el otro lo hice en septiembre del 2007. El Plan Andinia es el plan de destrucción de la Argentina. Es el número 237, y vuelvo a repetir, es de septiembre del 2007, casi un año después. Bueno, ahí sí
lo estructuró como un plan y evidentemente ya tenía otras fuentes respecto a esta gran existencia de este poder del imperialismo internacional del dinero que estaba operando ya abiertamente a nivel mundial, no en Argentina, pero ya se sabía, ya esto ya sabíamos. Y además porque como jefe de regimiento en 35 en Rospentec, próximo a Río Turbio, al hacerme cargo en diciembre de 1985, recibo, entre otras cosas, la documentación que el gobierno militar había ordenado confeccionar a todos los puestos de gendarmería respecto al movimiento en la zona fronteriza de Río Turbio, Río Gallegos, Cancha, bueno, no me acuerdo, y en la zona, digamos, más al este, en la frontera este, ya donde la cordillera ya es más baja, la zona de influencia que correspondía a mi regimiento. Entonces Gendarmería hacía un formulario con los nombres, apellidos, vehículos, marcas, todos los datos posibles, legales, del tránsito de personas de origen israelí o que se sospechaba que eran israelí y que tenían que pasar por la frontera a Chile o de Chile a Argentina o de Argentina a Chile, porque era doble el circuito, en los dos sentidos. Bueno, es una evidencia, eran por lo menos 5 kilos de papeles de todos la documentación que se había confeccionado en esos años previos y que no se había ordenado todavía su destrucción. Y eso fue en 1980, sí, diciembre de 1985, cuando asumí la jefatura del Regimiento de Infantería Mecanizado 35. De ahí ya había, bueno, eso me dio una pauta, porque además en el año y medio que estuve destinado ahí hasta Semana Santa de 1987, vi esos personajes, esas personas que se desplazaban, en fin, que patrullaban, que hacían turismo militar o un turismo muy especial de jóvenes que habían hecho el servicio militar en el Estado de Israel y que como divertimento, como beca o como conocimiento, casualmente venían a recorrer los pasos y sacar fotografías, hacer mediciones con teodolitos, en fin, todos instrumentos que no eran inocentes, es decir, levantar cartografía en última instancia, o probablemente confirmar determinados puntos cartográficos que tendrían como requerimiento confirmar en el terreno, estando en el terreno y hacer las mediciones que correspondieran. Todo eso me llevó a pensar que efectivamente el Plan Andinia alguien lo hizo. Y se empezó a ver los resultados, se empezaba a ver los resultados. El levantamiento de Semana Santa precisamente detuvo uno de los resultados del éxito de la batalla de Malvinas por parte de los ingleses, en la cual se detuvo la persecución jurídica a los militares hasta el 2015, 2013,
hasta el 2005, oportunidad en que se activó todo de nuevo, y es el famoso trabajo que hice sobre la reunión del señor Néstor Kirchner con el presidente W. Bush en la Casa Blanca, en esos 15 minutos de entrevista que tuvieron, y que misteriosamente a partir de ese momento se reinicia, como dice el señor Bush, se reinicia la investigación y la persecución jurídica a los militares, miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales, empleados civiles, inteligencia, etcétera, etcétera, en su lucha contra la subversión. Se reinicia, él dice que en una carta que le hace al ministro de Relaciones Exteriores, el señor Timmermans, que habían sido perdonados previamente. No, nadie había sido perdonado ni indultado previamente. Se había aprobado en el Poder Legislativo las leyes de obediencia final, obediencia debida y punto final, con lo cual eso quedaba paralizado y no se permitía, digamos, jurídicamente, por los antecedentes, continuar la investigación. Bueno, todo esto lleva a que nos planteemos qué es el Plan Andinia, en qué consiste. Miren, ustedes tienen acá una placa que por supuesto es muy difícil de leer porque es una hoja de diario en la cual hay dos columnas, en la cual en una está el texto parcial de partes del plan dividido en el concepto de la operación, que son, digamos, la parte medular de un plan, es el concepto de la operación, y del otro lado, digamos, uno es lo que está en el plan y lo otro es los resultados de la aplicación de ese plan o la instrumentación que se hace de ese plan, de eso, el concepto de la operación. Yo eso lo desglosé en varios puntos, digamos, los dividí, ustedes ven que horizontalmente hay rayas que dividen eso. Yo extraje lo principal nada más, lo que es estrictamente, podría ser juzgado operativo, y lo analizo brevemente también para dar una información sobre lo que considero más significativo de esos objetivos que se fijan en el plan. Como ustedes ven, creo que vamos a necesitar otra sesión más para tratar cada uno de los hechos relacionados, porque fíjense, les muestro nada más y paso por alto 3 slides que tienen relación con esto, y ustedes verán, si ponen el número 23, señor director, ustedes verán que ahí dice, está más legible, son los 3 primeros puntos de esa planilla bastante larga y de letra demasiado chica. Esto en cambio se puede leer y bueno, está más resaltado, está más ambientado para la lectura. No lo voy a tratar en función en este momento, lo vamos a dejar para una segunda parte, todo lo que sigue, porque me interesa que se tome conocimiento de las partes principales del plan y que cada uno juzgue qué es lo que ya está cumplido, qué falta cumplir, qué puede cumplirse. En este momento
en que la situación internacional es extremadamente confusa y en este momento en que precisamente la Argentina ha intervenido en el conflicto internacional en favor y aliada al Estado de Israel, aliada entre comillas, en la cual hemos sido sindicados por el Ayatollah Khamenei, que es el jefe supremo del Estado de Irán, como partícipes en la guerra del 13 de junio de este año. Si te gustó este contenido, deja tu like y comentario. Suscríbete al canal Antisistema 7 para no perderte el próximo video y comparte el enlace por las redes para que más personas lleguen al canal. Si puedes colaborar, únete como miembro de Antisistema 7. Tu contribución le da valor a este trabajo. Muchas gracias.